Buenos días, queridos televidentes, radio oyentes o como estén escuchando o viendo este contenido. El día de hoy vamos a, discutir de nuevo una de las cuestiones que más aquejan a la sociedad semimoderna peruana. Vamos a hablar sobre el terrorismo en el Perú, en concreto sobre la figura de Abimael Guzmán como Mesías. Y dentro de esto vamos a tratar de no, no justificar, pero sí explicar cómo podía este infame personaje entrar en la psique de las personas lo suficiente como para, cohibirlos a no pensar y a actuar de la manera en la que él quería. Les paso con mis compañeros para que podamos contextualizar un poco más. Bueno, muy buenas a todos. Para comenzar, quisiera darles un poco del contexto de lo que fue Abimael Guzmán como figura central de, como ya hemos mencionado, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Perú. El fundador, como fundador y líder del grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso, impulsó una revolución armada que marcó el país con la violencia y la tragedia. Para entender el impacto de su figura, quisiera que podamos revisar algunos de los datos claves de su historia. Su nombre completo, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, nacido el 3 de diciembre de 1934 en Mollendo, Arequipa, Perú. Se formó académicamente como filósofo y abogado, estudió y enseñó en la Universidad Nacional de San Agustín y comenzó como estudiante a moldear sus ideas maoístas. Su ideología fue su interpretación propia radical del marxismo-leninismo maoísmo comunista y defendía la lucha armada como vía para establecer el Estado comunista peruano. Él adoptó el alias como presidente o camarada Gonzalo. Y bueno, para el año 1992, nuestro amigo Abimael fue capturado. Y este mismo suceso pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, el cual fue un gobierno muy controversial por, bueno, cosas que ya se conocen, corrupción, mejor dicho. Y bueno, nuestro camarada Abimael fue detenido en Lima. Así, debido a su captura, se debilitó significativamente el movimiento de Sendero Luminoso. Su condena, que fue impuesta en 2006, fue una cadena perpetua por terrorismo y obviamente crímenes de lesa humanidad. Para el año 2021, en cuarentena, falleció Abimael Guzmán el 11 de septiembre, en una prisión de máxima seguridad en el Callao. Falleció a los 86 años. Y bueno, a lo largo de su liderazgo, que fue un muy largo periodo, Sendero Luminoso dejó un saldo devastador, decenas de miles de muertos y desaparecidos. Aimar Guzmán será recordado no solo como el arquitecto de esta insurgencia, sino como una figura que dividió profundamente a la sociedad peruana. Bueno, cabe destacar de esta persona, esta inexorable persona, el hecho de que era un tipo estudiado, era un tipo que tenía grados en filosofía y derecho, era alguien que si bien no se puede asegurar su inteligencia, sabía cómo hablar, sabía cómo referirse a las personas y en especial al pueblo indígena y sobre todo al andino, que han sido pueblos históricamente reprimidos lamentablemente en el Perú, han sabido cómo hablarles aprovechándose de que no suelen tener por desgracia, la mejor de las educaciones y por ende no tienen un pensamiento muy crítico para introducir, más que nada popularizar el movimiento Ajá. comunista en el Perú. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Bueno, o sea, Bueno, yo añadiendo, apoyo. no, lo digo, añadiendo a lo que dice Andrés, o sea, cabe destacar de que este era capaz, muy capacitado de meterse en la cabeza de las personas por algo como sabemos y se nos ha mencionado, de alguna manera fue conocido como profesor champú de una manera irónica por cómo este era capaz de lavarle la cabeza a los demás con su ideología y, bueno, finalmente hacerlos a cada uno de sus seguidores capaces de realizar todos los actos hechos por Sendero Luminoso solamente por su idea revolucionaria y su ideal ideológico. ¿No? Y de hecho, Mauro, perdón por la interrupción, pero digamos que Abimael tuvo una pasantía, entre comillas, en China. Y bueno, obviamente fue para estudiar tácticas de guerrilla que utilizó el gran
recordado Mao Zedong, que bueno, fue el principal causante de la revolución china, que también tuvo implicaciones comunistas, ¿no? Tiago, ¿quieres Habla, agregar? Verdaderamente, las tácticas de Mao Zedong, aunque no fueron completamente replicadas, por desgracia volvieron a surtir efecto en la población, ¿no? ¿Qué opinas, Thiago? Bueno, opino que, como tú antes dijiste, las tácticas que ese hombre usó fluyeron más rápido en la sociedad porque en el grupo que él aplicó esta ideología fue un grupo, como mencionaste, que no con mucha educación, entonces por eso pudo surtir efecto más rápido que en otros lugares donde sí hay una educación fuerte, ¿no? no, y sí, de Ya hecho, veo. Tiago tiene razón, porque estos mismos pobladores que obviamente Abimael comenzó su movimiento en las zonas más, digamos, afectadas por la pobreza y también por la mismísima reforma agraria. Y obviamente él lavar, lavarle el cerebro a esas personas y ponerles ideas que no eran muy correctas, que digamos, ya saben a qué Claro. me refiero. Obviamente ellos lo veían como una deidad, ya no como una persona. El mismísimo Dios, fácil para ellos, no sé. Y es Por que eso ahí justamente, obviamente como... sí, sí. Bueno, exactamente lo que él hizo al aprender, al hacer su viaje a Pekín, China y aprender de las tácticas de Mao Zedong, fue aplicar las estrategias a lo que era el contexto peruano, aprovecharse de la zona andina, de la pobreza, de lo remoto que se encontraban, lo alejados que se sentían del resto de la ciudad peruana, de la capital Lima, para separarlos, aislarlos y dominarlos desde lo más bajo con todo tipo de tácticas, que de ahí viene, o sea, el estilo que triunfó en China y trató de aplicar para lo que quiso hacer con el Perú. Y bueno, Claro, el como, famoso divide y vencerás. Una de las cosas más importantes que creo que hay que destacar es que... yo hablo, para completar lo que dijo Mauro. Ya, habla. Ya, y como mi compañero Mauricio mencionó, la estrategia se basaba más que nada en la violencia extrema, incluyendo ejecuciones, atentados, secuestros y, ¿cómo se llama? Y etc. Bueno, para desestabilizar el gobierno y generar miedo en la población a medida que avanzaba este conflicto. La organización expandió tanto sus operaciones que hacia otras regiones del país y sus métodos fueron cada vez mucho más violentos, afectando a miles de civiles, en comunidades indígenas, también en autoridades locales y fuerzas del orden que venían del gobierno. Bueno, yo creo que para ir acabando con este primer capítulo del podcast, quisiera que Tiago nos presente, nos explique a todos y a los oyentes cuáles son nuestras preguntas, cuáles son las preguntas que vamos a tratar en este podcast de inicio a fin y acabaremos de responder para las conclusiones finales. Bueno, las preguntas que tenemos acá son bastante interesantes, como podría ser, ¿cuáles consideras que son las lecciones más importantes que deberíamos aprender como país a partir de lo sucedido en ese conflicto armado interno? Y la segunda pregunta que también tenemos ¿es posible que se produzca nuevamente un conflicto armado en nuestro país, como sucedió hace años? Bueno, definitivamente son cuestiones que cualquier persona que pueda estar investigando recién sobre esta fase histórica del país se puede haber preguntado y definitivamente para finalizar con el contexto creo que es importante evidenciar que no solo estaban las personas a cargo como los sicarios a cargo de las ejecuciones, uno puede argumentar su estado, su pobre estado de salud mental, tal vez tenían algún problema, tal vez no podían manejar su agresividad o tendencias sadistas, pero incluso si ves a la gente que apoya a Sendero Luminoso, que no son los que directamente asesinan, extorsionan, etcétera, 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 sí apoyan este movimiento a sabiendas de que estos actos eran hechos. Eso demuestra una completa falta de empatía. Creo que es una evidencia de las posibles manipulaciones que sufrieron. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Sí, yo creo que estos problemas mentales que como o puede ser que tengan también vienen de la niñez, pues, ¿no? De su vida en el pueblo, cómo ha sido maltratado por las personas. Tal vez por eso nacen con este resentimiento hacia la población.
Pero también es verdad de No, y que, también, bueno, puedes hablar tú, Marcelo, si quieres. Yo acabo con mi idea. bueno, bueno. Lo que pasa que sí, de hecho, ese tipo de personas, bueno, lamentablemente seguro han tenido una niñez un tanto, digamos, perjudicial para su mente, para su, o sea, su salud psicológica. De hecho, también después de hacer esos actos tan sádicos, tan inhumanos, obviamente quedan secuelas y ya digamos que no son lo mismo de antes. Y obviamente bueno, pueden desembocar en muertes, suicidios, homicidios y muchas otras cosas más. Así es, tiene mucha razón lo que dice Marcelo, porque, o sea, después de haber hecho los actos de un principio más ligero a llegar al punto extremo de las masacres y las torturas, yo creo que no podemos, o sea, deshumanizar al que fue el que lo hizo desde antes que lo hiciera, antes de que se sumergiera en este tipo de ideas, porque, o sea, no es que todas las personas de ese tipo de vivir tengan que pasar. O sea, aparte del sufrimiento y el resentimiento, no es que estas personas dejen de ser humanas o dejen de ser sanas mentalmente. O sea, tener algún tipo de trastorno o algo que los motive a hacerlo sin que exista un motivante mayor o un control de, por ejemplo, lo que fue Abimael Guzmán, es casi imposible para un grupo tan amplio de personas. Pero ¿cómo fue que lo logró? ¿Cómo fue que fue tan efectivo? ¿Y cómo fue que duró tantos años? Eso es lo que creo que vamos a analizar, vamos a discutir en este podcast. Y podemos finalizar de esta manera nuestra primera parte como introducción y explicación de lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, sí, como dice Mauricio, vamos a empezar a debatir un poco más a fondo este tema, que bueno, esperemos sea de su agrado y los mantenga enganchados a este tan glorioso podcast. Ahí los vemos. Un Chao, gusto chao. conversar con ustedes. Bueno, estén atentos para la siguiente fase. Ya. Bueno, muchachos, otra vez acá reportándonos para seguir haciendo este hermoso trabajo y hablar sobre este tema tan importante y este grupo tan hermoso conformado por Andrés Durán, Javier Durán Cisneros. Andrés No, Durán, Durán, Javier Durán. Durán. Tenía que haber durado su madre, un trabalengua, weón. Bueno, otra vez, güey. Yo creo que podríamos empezar sobre el impacto en el gobierno que tuvo Abimael Guzmán. O sea, cómo impactaba en el gobierno en el momento que estaba haciendo el gobierno. Ajá, ¿cuáles acciones estaba tomando el gobierno para hacerle su counter pues, a ese pacto? O sea, ¿a quién le gustaría empezar a hablar sobre eso? Bueno, creo que en realidad la mayoría ya sabe, ¿no? En ese tiempo estaba el gobierno dictatorial de el señor y que descanse en paz Alberto Fujimori. A la Bueno, época tardía, se ¿no? sabe 90. que él movilizó a la... Sí, claro, claro. Se sabe que él movilizó a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y contuvo y el que quedó no como un héroe, pero sí como el mayor, el que más luchó en contra del terrorismo en el Perú, pues, ¿no? O sea, también recordando lo de la operación Chavín de Wanter y lo polémico que el asesinato de los terroristas del MRTA. O sea, eso es una parte Claro, de la claro. historia Hay y hay quienes muchas cosas dicen más que que, quedan me ocultas. dicen que lo jugando pichanguita. O lo del grupo Colina y otras cosas. O sea, así de desesperado estuvo el Perú el gobierno peruano por erradicar a la expansión de Sendero. Lo de la Embajada de Dos, Japón, la verdad es que me parece bastante genial, ya que tuvo una preparación increíble con tácticos militares, o sea, que calculaban todo cuando los terroristas hacían cualquier cosa, ya lo tenían calculado, entonces por eso la operación salió perfecta. O sea, ¿a ti te gustó que los mataran? Sí, la verdad que sí, porque se lo merecían, la verdad. Marcelo, ¿tú qué piensas de lo que ha dicho Tiago, por ejemplo?
Bueno, en realidad, sí, es muy cierto que, bueno, sí, de hecho, mucha gente opinó de esa forma, ¿no? Porque obviamente tenían familiares que fallecieron por estos terroristas. Pero por parte, a veces es, o sea, es muy común de escuchar que la muerte es digamos, la salvación para estas personas, porque obviamente después de cometer tales delitos como asesinato, extorsión, secuestro, en el caso de la operación de Chavín de Huántar, que fueron secuestrados creo que más de 90 personas, pues obviamente eso ya eso es cadena perpetua, y obviamente la cadena perpetua para una persona es mejor morir, ¿no? Así que obviamente es como cumplirle el deseo a estas personas que en verdad merecen un castigo apropiado por las atrocidades que cometieron, ¿no? O sea, sí, de hecho merecían un castigo apropiado. Es argumentable. O sea, qué tan apropiado fue ejecutarlos en el instante, ¿no? Porque, o sea, la ley y los... Obviamente es la última instancia en Sí, así es. asesinarlos, ¿no? Y por eso es algo polémico. Yo creo que Claro, fue bueno que acabaran con sus vidas porque si los dejaban vivir, se podrían escapar y agarrar más resentimiento contra la sociedad y atentar O sea, de forma también más está ese argumento, brutal. ¿no? Porque, o sea, precisamente lo que ellos intentaban hacer era liberar a los que ya estaban presos. Y quién sabe, tal vez pudieron haberlo logrado. Y tal vez si empezaban a ellos, Claro. alguien hacía, o sea, planeaban un mejor, o sea, una mejor estrategia y lograban liberarlos a todos. Y es como que Al fin y al erradicar de cabo, raíz, ¿no? fuera de la moralidad, creo que es la, disculpen que los interrumpa, ¿no? Pero fuera de la moralidad, creo que es la opción más, entre comillas, y discúlpenme, ¿no? Pero sencilla, porque, claro, estás acabando con la vida de alguien, pero tú sabes que esa persona, o al menos crees que esa persona es culpable de delitos de lesa humanidad, de cosas que te producen un odio increíble. Eh, bueno, en general creo que esa gente no se la podía, o sea, el objetivo de la cárcel es reformar a una persona, pues, ¿no? Y no creo que a claro. esa gente se la podría haber eh, reformado mismamente, valga la redundancia. ¿Qué opinan ustedes? No, de hecho sí, algo que tú le estás diciendo Andrés es que, bueno, obviamente el objetivo de una cárcel, bueno, un reformatorio es, digamos, hacer que la persona recapacite y, digamos, intentar hacer el cambio en ellos, ¿no? Pero, Como ciudadanos, como miembros de la sociedad. claro, pero este tipo de personas, sí, creo yo que no tenían ese derecho, digámoslo así, porque ya no eran humanos, Yo pienso ¿no? que la verdad es que sería bastante complicado su reforma, ya que como alguna vez escuché, algunos miembros del Sendero Luminoso eran torturados hasta la muerte para revelar información y así los hayan torturado de las peores maneras, nunca soltaron O Era sea, algo prácticamente muchos inédito nada. miembros, ¿no? entonces. Algunos no, otros sí, pero era común algo que sucediera eso. Y también es, o sea, nuestro tema principal, Pero, de pero, que eran capaces de hacer cosas así. Y por eso, o sea, también las Fuerzas exacto, Armadas lo deshumanizaron y los odiaron tanto. justo como siguiendo con la idea de Mauricio, esas son cosas que, obviamente, no con todos, pero el hecho de aguantar tanto un castigo físico como para preferir la muerte, y no solo la muerte, sino una muerte agónica, a revelar las causas de tus ideales, eso es, bueno, lógico que pasara con una religión, ¿no? Lógico que pasara con un régimen político extremo, pero con solo con un líder de tal carisma y tal magnitud como Abimael Guzmán, eso es lo que nos evidencia la calidad de este infame personaje. Aparte, algo que también se tendría que decir muy importante sobre Abimael Guzmán es que como de una persona que pasó de ser graduado en filosofía y derecho pase a crear y pase a inculcar una ideología a las personas O sea, y y cómo, encima ser un profesor e inculcar sí, esas ideas tan violentas a las personas. o sea, como un profesor No, de hecho, cualquiera de su tiempo, ¿no? claro, y me has hecho pensar, Tiago, de hecho, es que es, en verdad sí es loco, porque esa es la palabra, es loco pensar que una persona que está hecha para educar, para hacer el bien, el futuro de una sociedad, pueda llegar a tal, digamos,
deseo de cambiar un país entero, y tanto así que va a otro país, aprende estrategias de guerrilla de un imperio que, bueno, al parecer sí rindió efecto esta ideología. En verdad, pucha, te deja atónito, te deja idiota por todas las cosas que se le habrán pasado por la cabeza. Es increíble, en verdad. Y cómo le llevó al Y aparte extremo, de lo cargar llevó con tanta... hasta el final. Exacto, Y nunca se es arrepintió de nada de increíble, lo en que hizo. verdad. Hasta encima el último cargaba de con sus el días. estado... Pero, o La sea, mano izquierda de verdad, siempre en alto. todo esto vino de un profesor, ¿no? De un profesor cualquiera, un profesor que normalmente hubiera pasado como un desconocido para los demás y solamente fue conocido por sus alumnos. Pero, o sea, Eso que mismo. podría ser cualquier profesor y quién sabe si podría haber un próximo Abimael Guzmán, ¿no? Y que provenga de la misma profesión incluso. Podría estar entre nosotros, te lo podría decir, Mauricio. Es, es algo totalmente aleatorio, es dependiendo de los ideales de una persona, las creencias y todo lo que se le puede pasar a una persona en un abrir y cerrar de ojos. Es, de verdad, te Y deja pensando. además de todo lo que le puede pasar a esa misma persona, de lo que le pasa por la sociedad del mismo país, por la naturaleza del mismo país, a las demás personas que permiten esto, pues no. Yo les aseguro que tal vez después de lo de Sendero Luminoso no exista, espero que no exista un terrorismo como tal, pero se le sigue pudiendo adoctrinar a la gente sin un esfuerzo tan grande, porque la capacidad económica y educativa de nuestro país no ha aumentado significativamente, pues no. O sea, eso quiere decir que en cualquier momento podría volver a aparecer una persona con la capacidad de manipular a las masas y volver a hacer otra vez lo que hizo este señor, pues, ¿no? Bueno, eso también es parte de Yo nuestra creo que pregunta con el reto. mismo poder. Es la pregunta de reto La que es muy segunda importante. pregunta. O sea, no la respondemos Porque directamente aún, llega a haber- pero forma parte de la respuesta. O sea, sabemos de que Claro, Abimael Guzmán fue la invito a cabecilla, el actor reflexionar. principal, y pudo haber salido en cualquier momento. No, y también algo o sea, que acabo de escuchar que dijo Andrés, que es lo de que en algún momento, obviamente, Dios mediante, exista otro, digamos, movimiento terrorista, que esperemos no haya, ¿no? Pero igual, o sea, actualmente hay una institución, o bueno, digamos, un movimiento, mejor dicho, que es el Movadef. Ya seguro muchos de nuestros oyentes sabrán de qué estamos hablando, que es un movimiento que se basa mayormente en el pensamiento del mismo Abimael Guzmán, pensamiento Gonzalo, que obviamente incluye el marxismo, el leninismo, el maoísmo, y bueno, obviamente, digamos, proviene todo esto y todos los integrantes pueden ser ex Sendero Luminoso. Sí, Es increíble, directamente la verdad. el brazo político de Sendero. Y es increíble cómo hay gente que, a pesar de que haya pasado tantos años, siguen idolatrando a estas personas y conservando su manera de pensar tan extrema, ¿no? Retorcida, claro. Ujú. Bueno, yo pienso que, o sea, para continuar y seguir con ese episodio, podemos enfocarnos más en lo que fue el proceso gradual de Sendero radicalizándose. Porque, o sea, por ejemplo, sabemos de que, como mencionó Marcelo al inicio del capítulo, la planificación estratégica antes de los 80, en donde empezaron a ocurrir las matanzas y toda la violencia desenfrenada, o sea, todo eso le llevó años a Ismael desde el 65, en su viaje a Pekín, de los 70 a los 80, con la consolidación ideológica y todo lo que tuvo que planear, pensar y pasó durante esos años para que luego, o sea, a inicios de los 80, o sea, empezara la lucha armada. ¿Qué pueden Aparte decir de ellos eso? también, Si me permites acotar algo, si me permiten no, acotar yo quiero algo hablar, a eso, es que, ¿eh? yo quiero hablar. Habla. Ya habla, pues. Quiere hablar. Y bueno, el Ya, caso es sí, que, como sí. dijo mi compañero Mauro, es que el aumento considerado de la violencia fue porque ellos consideraban que era muy indispensable para seguir expandiendo su ideología. Bueno, muchas gracias por lo que nos has dicho a todos. Gracias por iluminarnos. Y Andrés Ok, también muchas quería gracias. hablar.
Bueno, mi lamento a los televidentes que mi idea no será tan buena como la de Tiago, pero aún así lo voy a decir. Se sabe que la herramienta principal para lograr que una persona, bueno, psicológicamente esté dispuesta a dejar atrás su empatía es la deshumanización. ¿Qué quiere decir? El hecho de que tal vez cosas que antes le hubieran sorprendido a una persona o la hubieran perturbado, ya no. Es un proceso gradual que se suele hacer a base del terror, de una causa justa que puede haber sido el tratar de seguir un movimiento, un partido comunista que tú apoyarías por el pueblo, a, bueno, a hacer cualquier cosa por esto, pues, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién O sea, ¿te quisiera refieres opinar? a que las personas para dejar su empatía por las otras personas y hacer tales actos tienen que ser traumadas, algo así? O ¿Te sea, refieres? sí, de alguna manera acababan así, Eh, ¿no? Porque Es claro, empezaban como con los pero el Rubén de asesinatos. la guerra, ¿verdad? Sí, es como la guerra. O sea, tú te tienes que oponer al máximo y deshumanizar al enemigo, a lo que consideras el enemigo. Para ellos el enemigo eran los demás, los que se ponían del lado del gobierno, porque tenían que hacer el cambio esperado y propuesto por Abimael. O sea, cosas como esas, ¿no? Cosas También como no esta poder nostalgia traicionar que aprendió. no poder traicionar a los que son tus compañeros. Te tienes que aferrar uno de los casos más completamente. increíbles que quiero mencionar es que si pudimos haber visto una información que era de que un tiempo colgaron perros muertos en postes con frases Ah, sí. alabando al comunismo. Y eso me parece bastante retorcido de parte de ellos. Y te molesta mucho. Bueno, gracias por siempre Bastante. estar aportando cosas increíbles. Creo que de esta manera tan Sí, de increíble verdad. podemos ir finalizando ya con ese segundo capítulo, ¿no? Porque, o sea, este es el inicio y lo que tuvimos que pasar para llegar al punto de mencionar cómo fue que Abimael logró todo lo que hizo y o sea, lo que hemos propuesto desde el inicio del podcast. Y yo aprovecho este momento para irme despidiendo. Muchísimas gracias por habernos escuchado y sigan en sintonía para más. Gracias por sintonizar. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Huevadas e Historia. Hoy bien, en esta oportunidad nos vamos a enfocar un poco, nos vamos a enfatizar más, mejor dicho, en lo que viene a ser cómo la gente, obviamente los discípulos, los seguidores de Abimael, lo veían o sea, Abimael, no valga la redundancia, si fuera como un mesías o como un líder nada más. Bueno, aquí comienzan los argumentos. Adelante, O si muchachos. siquiera lo veían como un humano, ¿no? Porque ¿cómo vas a dar tu vida? Claro, ¿Cómo vas porque, a aguantar las torturas Por alguien. con la seguridad de que te vas a morir por lo que es Sendero Luminoso? O sea, ¿cómo hay tanta lealtad? Andrés, tú ¿Cómo, como... cómo Andrés, un Andrés, humano Andrés. llega a eso? Andrés, ¿tú Bueno, qué yo crees que creo sentía que en Aymar Guzmán términos, hacia atrás a la... No, yo creo que tú, Tiago, eh, deberías opinar sobre eso porque tú tienes como que delirios de grandeza, ¿no? Y tal vez te gustaría un poco de lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú qué opinas? énfasis ¿Tú en qué? delirios. Sí, sí. Yo pienso sobre eso que la verdad es que él se debe sentir muy bien ya que gente daba su vida y aguantaba torturas dolorosas solo en su nombre O sea, y en su ¿a ti te ideología. gustaría que te pase lo mismo? Sí, Sendero Luminoso te hace sentir bien. no, porque soy capitalista. Entonces, Tiago es capitalista. te va a un poco raro, tío. Bueno, Tiago, lo que importa es que el término Mesías, del que viene obviamente mesianismo, es muy revelador por sí mismo, pues, ¿no? Uno de los grandes mesías o casos de mesianismo, mejor dicho, de la historia es el caso de la masacre de Johnstown. Básicamente, un supuesto líder religioso, parecido en Ah, ideología a Abimael Guzmán, él tenía también ideologías más de izquierda, más comunistas. Él básicamente coaccionó a 900 personas para hacer uno de los suicidios en masa más grandes de la historia. Esto demuestra cómo el mesianismo efectivamente funciona para calar en la psique de las personas, pues, ¿no? y acabar con su también algo vida. que podría ver es Hitler, porque, o sea, aunque tiene un poco que ver, podría ver Hitler porque Bueno, varios alemanes seguían a orden lo que él decía y pensaba. o sea, O con sea, y eso Hitler que no, ya era a yo nivel creo global. que, o sea, bastante con su figura, pero de una manera distinta. Aunque también se basaba mucho en estar locos por la idea que Hitler les imploró y
y o sea, les metió en la cabeza a Alemania nazi de la época, o sea, de No, la sí. supremacía racial aria y esas cosas. Y cómo la gente, o sea, gracias a la espectacular habilidad de Hitler de convencernos hablando, cómo la gente se propuso tanto seguir con eso y llevarlo tan adelante durante tanto tiempo. Y eso, o sea, a una escala muy, muy grande, o sea, de países de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el evento histórico más importante de la década pasada, o sea, de la década del siglo pasado. Y bueno, o sea, de alguna manera, aunque no en la misma magnitud, pasó algo un poco similar con Abimael Guzmán y los 80.000 muertos reconocidos causados indirectamente por él. ¿Sabes qué? La verdad es que también opino que gran parte de la manipulación de Abimael fue gracias a su lectura. Supongo que con tantos años de experiencia en la universidad de filosofía, habrá agarrado varios libros de, supongo que, manipulación para entrar más fácil en la mente de las personas, ¿no? Pero, Definitivamente, definitivamente. Yo también creo que es un aspecto muy importante de su persona, pues, ¿no? Además, pasando a otros temas referentes, obviamente, recuerdo el caso de los 4 periodistas asesinados, pues, ¿no? Creo que mucha gente se puede haber escuchado este tema. Lo que pasó fue en realidad un gran malentendido, un enorme malentendido. Los periodistas, para pasar piola, por así decirlo, con Sendero Luminoso, tenían una bandera la hoz y el martillo de los comunistas, pues, ¿no? Y estos ronderos, estas personas que vivían por ahí, al estar en total contra de Abimael Guzmán y por ende de Sendero Luminoso, cosa que nos demuestra que no todas las personas del Ande estaban a favor de Sendero, ellos al estar en contra y encontrar las cámaras, todo el equipo de grabación, pensaban que iba a tener algún tipo de repercusión en su aldea, en su comunidad, que además ya había sido vulnerada, Sí, por había ende los tenido un mataron. enfrentamiento. Claro, 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 claro. Aunque también estaba el debate Bueno, esto en realidad fue de ese una caso. gran confusión. Sí, perdona Marcelo que te interrumpa, pero estaba el ¿Cómo? debate de ese caso sobre, creo que, o sea, la bandera roja, o sea, exactamente, no estoy seguro si se trataba de la bandera comunista con la hoz del martillo o solamente era una bandera roja que utilizarían para decir que eran, que eran comunistas en caso que fueran de Sendero. O sea, No, aunque sí, de hecho, en realidad es una gran estrategia, porque en caso de estar Pero le enfrente salió mal. de la guerrilla, ¿qué? salió mal. Güey. Es una gran estrategia, pero lamentablemente le salió mal. Ah, no, claro, pero, o sea, hacer, digamos, como un encubierto, si es que se tenían enfrente a Sendero Luminoso, ¿no? Pero al parecer los ronderos, ahí me salió un gallo. Al parecer los ronderos lo interpretaron de otra forma y bueno, eso es lo que pasó y lamentablemente ya no está en este mundo. Digamos, tal vez Una pena, una pena. debería añadirnos algo con todo lo que nos podría decirnos, porque no sé, Tiago, ¿qué puedes decirnos? la verdad es que yo creo que los ronderos son gente bastante violenta y bastante tonta que solo Pero actúa estaban de forma... protegiéndose, estaban protegiéndose de Sendero, ¿no? Habían, O sea, habían ellos asesinado a sus hijos. habían peleado a muerte porque no tienen otra opción, no están las autoridades y... Bueno, continúa. Ah, Tú, se yo, llama... cualquiera de nosotros sería igual que ellos en la misma O situación. nosotros podríamos ser Ah, yo los pensé que estás periodistas, hablando ¿no? de... Ah, no, es que Ajá. yo pensé que Y tú de te hecho referías somos a... Somos cuatro cuatro, ¿no? también. ¿Quién llevaría la bandera? Yo creo que Bueno, sí. a Tiago se le quitarían la bandera. Yo creo que la bandera la tendría Andrés, porque es más común. Ah, no, sí, sí. Como que sospecharían por Andrés, ¿no? Porque se ve un poco comunista. ¿Por qué me veo comunista? El comunismo viene de Rusia, pedazo de personas. Y Tiago tiene raíces italianas por su apellido Rodilla en italiano. Y les recuerdo que este Mira, régimen Tiago apoyó partisano. este país apoyó a Hitler, ¿no? Sí, pero tú te Ah, ves yo recién aprendí. como el profesor arequipeño peruano. Sí, yo soy un profesor de pequeño, pero no sé. ¡San!
Ya, bueno, ¿qué vamos a seguir hablando? Ya, bueno. Sigan. O sea, de verdad me lleno ideas a la idea principal del tema, ¿no? De Abimael Guzmán como Bueno, Mesías. me desvié un Sí, poco del tema. La verdad que Sí, opino que los ronderos son muy buenas personas y que cualquiera cambió de en su opinión. punto de No, pero respeta su punto de vista, entiendes lo que hace. estoy Y llorando. ahora ya que hemos reflexionado, he cambiado mi punto de vista y ahora creo que Sí, o Increíble, sea, esta increíble. es una demostración Ahora de es cómo hora de- podemos ser capaces de cambiar el punto de vista, ¿no? Con algo de conversación y reflexión. O sea, el no, pasado no sí, está Claro, tan claro y totalmente. ni eso siquiera nos estamos, demuestra la importancia del conocimiento, ajá, la importancia ni siquiera del estamos conocimiento. seguros de que, bueno, tal vez la historia es como algunos lo cuentan, de que en realidad sí eran de Sendero y los asesinatos fueron justificados, digamos. Digamos que fue así. O sea, pudo haber pasado algo así, o sea, de no ser así, de ser o no ser así, yo creo que tiene mucho sentido que haya ocurrido eso, o sea, debido a los enfrentamientos, a todo el trauma constante que sentían esas Claro. personas. No es No, sí. justificante, pero es la consecuencia lógica. Ajá. Entiendo a lo Y que es quieres todo llegar. como que o sea, como que una ola de violencia, ¿no? Provocada por Abimael Guzmán nuevamente. Y que continuó, que a pesar de todo, sí, o sea, siguió teniendo seguidores y hasta el día de hoy su influencia permanece. Y seguirá teniendo, por desgracia. No, de hecho, Bueno, como dije en un episodio antes, el Movadef es uno de estas instituciones, no, bueno, mejor dicho, movimientos que comparten el pensamiento de Gonzalo, ¿no? Que obviamente es proveniente de nuestro querido amigo Abimael Guzmán, Champú. y yo creo que Es en este complicado, punto complicado. ya deberíamos hablar sobre la influencia de estos movimientos en el Perú que llegaron al arte que es el cine y la música. No, de hecho, sí, o sea, múltiples películas salieron, ya sean, las tengo anotadas justo. En la boca La del boca, lobo, Perú, Paloma la de senda del papel, terror, Coraje. Y creo que una de no, las mejores, aunque no tiene mucho que ver con nuestro tema, es La Teta Asustada, que incluso llegó a ser nominada al Oscar. Recomendamos todo este material si te interesa y aunque no te interese, solo por ser peruano. claro. Y bueno, en el caso de la música, muchas canciones como, bueno, Triciclo Perú, también tenemos la de los no sé quién, los no sé cuántos, que un saludo para Así, ellos, qué buena que banda. bueno, lamentablemente se separaron. Tenemos la canción de Las Torres, ¿no? Que es, de verdad, es Que un es, hit y y va a es, quedar en la historia del Perú. sí, En algo que también fue incluido fue también las artes visuales, como puede ser en la fotografía, que la fotógrafa peruana Gisela Valcárcel ¿De qué te documentó ríes? del conflicto, porque no sé pronunciarlo, del conflicto en las zonas rurales del Perú. Ah, ya. Y mostraron imágenes súper impactantes de las secuelas de la violencia en comunidades indígenas. Y también nuestro compañero Beto Ortiz, que también documentó ese tiempo, el terror. Un saludo para Beto Ortiz. Ujú. un saludo para Beto Ortiz que Y seguramente escuchará bueno, este podcast, ¿no? Porque, Sí, un saludo Obvio, a ese muchacho. es el tío Beto. claro, Ey, y ey. era sí, célebre. bueno, pero ya tanto hablando Claro, de lo claro, que y es también, o sea, la causa justa por la que, o sea, causa justa entre comillas por la que ellos luchaban, que justificaba las cosas que hacían y la deshumanización total de, de los grupos senderistas, los grupos subversivos. O sea, creo que podemos empezar diciendo de que las medidas, hablamos de eso en el primer capítulo, ¿no? Pero las medidas no siempre fueron igual de radicales o sea, fueron en aumento al ser considerado necesario en su debido momento. Y ya en consecuencia, o sea, tuvieron que ser condicionados según el plan de Miguel Guzmán, porque como sabemos, él tuvo que hacer el proceso de planeamiento para que funcionara. Eh, o sea, fue condicionándose a través del tiempo y a través de las etapas de lo que duró Sendero. ¿Qué tiene no, de para hecho, opinar? Abimael es una mente maestra. Es en verdad, Sí, si, si yo es, fuera comunista, yo en verdad me arrodillo ante él porque es, digamos, es
lo planeó por lo menos unos 5, 4 años. Y obviamente dio frutos la planeación, ¿no? O Logró sea, pero tener no sé cuántos de planearlo, súbditos. de saber que ya lo va a hacer, ¿no? Porque incluso más años, o sea, más años de su vida imaginándose esa cosa de su ideal y gracias a su ideología. No, claro, la certeza de que lo va a hacer. No Y estaba todo lo 100% que seguro vivió si para iba a eso. salir bien. Y cómo acabó su vida Exacto. siguiendo con su mismo Mire, pensamiento. yo la verdad es que creo que para manipular personas es bastante admirable y bastante top en ese sentido. Pero Bueno, yo el creo hecho que de eso es tanto más daño bien. y... No, no, escucha, es que tiene que escuchar, pues, o sea, que su forma Una cosa de... puede ser, una cosa No, puede ser que se admita No, su está bien, discute, existencia, ¿no? ¿no? Pero no hay que admitir. escúchame, No, claro. muchacho. A ver, que hable, que hable. Disculpen, es que Es que, es un no, poco yo no crítico. justifico sus acciones, solo digo que, o sea, que para ser una persona, puede ser una persona cualquiera que sepa esa forma de manipular a las personas, me parece bastante excepcional, pero el hecho de que haya sido comunista me parece que es tremendo imbécil O y sea, no merece su muerte. si hubiera sido un líder capitalista, sería diferente. O sea, no vas a crear una revolución Sí, capitalista. porque solo las personas que gozan del comunismo son personas bien posicionadas. Si no eres bien posicionado en el comunismo, te mueres. Así de simple. Claro. O sea, pero él era bien Acá posicionado. en el... Creo que Creo que No, todos porque él era el estamos de líder. acuerdo y espero que todos los que estén escuchando este podcast estén de acuerdo porque, bueno, discúlpeme, pero o sea, no entiendo cómo funciona el comunismo. Me gustaría para un siguiente capítulo discutir a alguien que me diga cómo funciona el comunismo exactamente, pero pasamos a otros temas, ¿no? Considero que es importante reflexionar que todo el problema en el que nos metió Abimael Guzmán, siendo una copia, entre comillas, de Mao Zedong, una versión disminuida Adaptación de Mao peruana. Zedong, de Lenin, de Marx. Impresionante cómo habrán sufrido en estos países. Y encima con la osadía para llamarse a sí mismo como la cuarta espada del comunismo, ¿no? O sea, siendo tan pequeño, insignificante el impacto global que tendría, o sea, la revolución en Perú a las revoluciones ocurridas en China y en Rusia y en el resto del mundo. Claro, porque hablar de cifras es deshumanizar, pero Ajá, sí. si no, no hay forma de medirlo, pues, ¿no? Pero, o sea, para el No, impacto claro, peruano, de hecho, increíble. no, y de hecho el impacto sí fue algo, digamos, para ser Perú, para lo que hemos pasado en otros momentos. Obviamente es un impacto increíblemente grande porque recordemos que fueron como más de 68.000, 70.000 bajas, o sea, contando civiles, también tenemos militares y los mismísimos terroristas, ¿no? Y También las lo, y bajas, lo, y lo desgarrador es que él cargando con todo el peso de las muertes de gente inocente de maneras brutales, no, al final él ni su gente se arrepintió de todos los actos que cometieron. pero te digo algo, Tiago, estoy 100% seguro que ese pata se fue sin arrepentimiento, porque en verdad, lo digo, sin pelos en la lengua, ese pata es el demonio encarnado. Él mismo orquestó todo esto, mató a más de 70.000 personas, hizo que hubiera daño material de más de 1 billón de soles y encima se va, o sea, antes de su muerte, se va con la mano izquierda en alto. Eso en verdad me parece muy, pero muy malo. Era Y mucho suspenso, además de pero Me eso, quedé vale. sin palabras. Pero sí, o sea, te deja sin bueno, palabras. Te deja sin palabras porque es malo. definitivamente, O sea, pasamos definitivamente, a la chicos. palabra más simple, pero Pero la mayor realidad. O sea, no hay es duda que, es de No, que y de- es un villano tan grande que se el mayor puede villano de la historia. describir solo con una palabra. Es malo. Bueno, lamento decir que no podemos parar con la indignación porque, bueno, recuerdo que su esposa y una de su mano derecha, prácticamente uno de los dirigentes más altos, fue, fue absuelta después de ser acusada en inicio a cadena perpetua, pero por un acto terrible que bajo el mandato del dictador Alberto Fujimori, bueno, ella fue violada. Y debido a esto, se le redujo considerablemente su condena y se le permitió seguir. O sea, no entiendo
que un acto tan feo debe haber sido cárcel para quien los haya cometido, pero no me parece justificante para, incluso sabiendo que fue por el mismo gobierno, no me parece justificante para absolver a una de las mayores genocidas o cómplices de genocidios de la historia del Perú. ¿Qué opinan, chicos? Yo Aunque opino no que fue, no para la historia de fue, Perú fue espera, bastante crítico. no sé si escuché bien, pero lo dijiste como la esposa de Miguel Guzmán. Sí, Eh, Ah, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí o no, no? disculpen, se me Sí, entrecortó un ratito. o sea, lo dijiste como la esposa de Abimael Guzmán, que fue lo del caso. Sí, sí, sí. Ah, no, es que no era la esposa de Abimael Guzmán, era una MRTista, de Lori Sí, sí. Berenson. Ah, Bueno, pequeña corrección. lo siento mucho. De una, Pide disculpas públicas, disculpas públicas. lamento haber dicho eso. Ya ven, deben de verificar la información. A los televidentes siempre deben verificar la O sea, información porque sí. siempre nos podemos. era para ver si están distraídos y se van más. Ajá, ajá. Chao, chao. No, Bueno, sí, y vamos, vamos cortando. Creo que ha muchachos, sido. muchachos, Dime, faltó dime. algo acá que me están llegando unos mensajes. Bueno, leyendo los comentarios del episodio anterior, acá Ya, Carlos Haynes está preguntando, o sea, haciendo una pregunta para nosotros, ¿no? Para que la respondamos acá al aire. Es que dice, ¿qué harían si tuvieran a Abimael Guzmán enfrente? A ver, A ver, Juliete. es un poco, o sea, inhumano decir algo así, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, uno es hasta capaz de torturar a una persona así, ¿no? Le hago cosas todo indebidas. completamente. No Yo, en Creo sé, que es verdad, muy lo que fácil hubiera hecho, hablar. Creo que es muy fácil hablar bueno, de cosas que no pasarán nunca ahora que ha ajá, fallecido, sí. pero incluso dentro de eso es que no veo la forma de justificar ninguno de sus actos y ni tampoco lo pretendo hacer, entonces no se le puede defender. O sea, es el mayor villano de la historia del Perú. Y ¿Cómo quien diga lo contrario, que venga y debatir. O sea, esta pregunta podemos decirla ahora, luego de que, o sea, fue capturado, acabó lo de Sendero y está muerto. Pero claro, sentido las personas de ese tiempo al saber que Abimael Guzmán estaba vivo y estaba libre. Y tenían la incertidumbre de saber Claro, cómo les iba a ir en el futuro, que si este señor iba a lograr su cometido. O sea, las ganas que tenían las personas de Ah, matarlo y cómo este sabía y trataba de, bueno, entonces para ahora buscar un Perú mejor, pero era todo lo contrario para los ojos de la mayoría de las personas. no sé, y uno puede decir que quiere hacer este tipo de cosas, digamos, o sea, respondiendo a la pregunta de nuestro gran amigo Carlos Heinz, o sea, uno puede decir que, pucha, yo lo mataría a golpes, lo torturaría, pero sabemos que las personas que dicen esto tienen humanidad. O sea, esas Es personas verdad, no van a hacer esto aunque lo quieran. es Digamos, verdad. Y esas lo tienes personas enfrente. tendrían problemas con Yo, ustedes. yo en verdad, exacto, si una persona fuera así de loca, digamos, un así desquiciado, psicópata, ahí te la acepto. Ahí sí seguro le saca su mierda, en pocas palabras. Pero en caso de nosotros cuatro, yo en verdad yo creo que lo que pasaría es, nada, simplemente, pucha, preguntar por qué hizo tanto daño a Creo la que sociedad y lo interesante es de dejarlo que ahí nomás. si fuera al revés y nosotros fuéramos enemigos de, de su idea, no pasaría de la misma forma. ¿Acaso ellos sintieron remordimiento por lo que hicieron? O sea, nos torturan a toditos, ¿no? seguramente. Y aún sabiendo que somos adolescentes. Sí, ¿no? Pero bueno, Claro. eso ya lo dejaremos para el próximo capítulo, donde podremos profundizar más en lo que fue y cómo pasó, cómo siguió pasando ese tipo de cosas. Hasta luego, televidentes. Cuídense. hasta luego, Un muchachos. Ya, abrazo. Y no se Gartic. olviden de sintonizar en el próximo episodio de Arriba el Huevadas de Historia. capitalismo. Tiempo. Poniendo un Bueno, doble tiempo ahí. bueno, hemos llegado hasta este último episodio, el final de temporada de nuestro podcast sobre el terrorismo, la influencia de Abimael Guzmán como Mesías de Sendero Luminoso. Y
queremos agradecerles a todos, ¿no? A todos por los comentarios de apoyo y sobre todo comentarios de apoyo a Tiago, ¿no? Y muchas gracias. Me gustaría que Tiago hable en forma de agradecimiento a todos los fanáticos que ha conseguido con el tiempo, que seguramente lo están escuchando y están entusiasmados de escucharlo de nuevo. Bueno, le agradezco la verdad es que a todos mis fanáticos, la verdad es que esto no sería nada sin ellos. Uno hay que aprender de que siempre escuchar a todos porque nunca se sabe dónde viene la inspiración y muchas gracias porque lo vamos a seguir haciendo ver fácil. Parece que se ha practicado, ¿no? Pues sí. Es que él lo hace siempre. Siempre saluda a sus fanáticos. Pero, o sea, a Abimael Guzmán No. habrá sido igual. Tiago se parecerá en algo a Abimael Guzmán. No creo. Bueno, agradecemos como siguiendo con el agradecimiento de mis compañeros, muchas gracias por, bueno, haber permitido que este podcast, que para algunas personas resulta controversial, pueda seguir, pues, ¿no? Gracias. Y se pudo haber De dado. hecho, Si usted no sería ya nada, estamos muchachos. de más. Eso mismo. Y nada, estaremos acá respondiendo a algunos comentarios que nos han dejado. Bueno. Llevamos como 2 minutos de presentación, hay que seguir con el podcast. Ya, yo diría que hay que grabarlo, no. No, está bien así. Yo creo que natural Ah, es ya. mejor, ¿no? O sea, ¿quién podría añadir algo? Así como para iniciar, ¿no? Iniciar el fin. ¿Quién se siente inspirado? Ah, ya, Para o que- sea, ya, tengo una idea. Yo siempre O sea, saco ¿en qué nos inspiramos para hacer el podcast? ¿O en quién? ¿Qué? en Abimael Guzmán. No era esa la pregunta, pero... Ya se me ocurrió una idea. O sea, decimos, Oh, tipo, no sé, este podcast fue una idea que surgió en el salón de clases y que, bueno, siendo este su primera temporada, que viene a ser el terrorismo, esperemos recibir su apoyo para poder así seguir grabando para ustedes y entreteniéndolos. Una wea así. Ya, pero es al final, o sea, hay que reflexionar, Sí. acuérdense. Ya, Ah, no. todo este minuto de vacío lo voy a cortar ya. Seguimos hablando. Yeah. Ah, ¿Pero de qué? no sé quién puede hablar, quién tiene una idea. Voy a pausar la grabación. Estoy grabando. Y bueno, si gustan, tenemos acá en la caja en la descripción, tenemos un link que les voy a dar directo a nuestra tienda de merchandising. Hablando, no, puta, iba a decir hablando huevadas en vez de huevadas de historia. Ya, que ya no se me ocurre nada. Esa es la idea. Ya. Y bueno, recordando un poco el episodio 1, acá teníamos unas preguntitas pendientes que, bueno, nuestro compañero Tiago ahí las va a volver a recordar. Y bueno, discutiremos para ver si hemos encontrado la respuesta para cada una de ellas. Así que, Tiago, tú mismo Bueno, eres. como dice mi compañero Marcelo, voy a recordar las preguntas que vimos en el primer capítulo y prometimos que las íbamos a responder durante esto y bueno, ya estamos acá. La primera pregunta es, ¿cuáles consideras que son las lecciones más importantes que deberíamos aprender como país aparte de lo sucedido en el conflicto armado interno? Y la segunda pregunta vendría a ser que, ¿es posible que se produzca nuevamente un conflicto armado en nuestro país? Que creo que esta pregunta la hablamos en el capítulo 2, creo. ¿Quién le gustaría empezar? O podemos, o sea, ya todos iremos añadiendo la respuesta, ¿no? Pero ¿quién empieza? Bueno, y si quieres yo empiezo, ¿ah? No, Sí, yo creo que no hay ningún problema con que Tiago empiece, ¿no? Bueno, sí, mejor. El caso es Hijo de que perro. la verdad es que yo... Pero la verdad que yo soy un chico bastante tranquilo Sí, que es bastante que crítico respete a los demás. y opino que, o sea, en la primera pregunta me he informado bastante. He visto varios videos de gente que sale a entrevistar personas en la calle, así gente aleatoria, y le da pregunta su opinión sobre qué opinan sobre el terrorismo, ¿no? Y a ver, Mel Guzmán, y siempre dicen que están de acuerdo y siguen sus ideales, pero la verdad es que yo pienso que esas personas solo como que rascan lo exterior del tema, ¿no? Y no están muy informadas de todo el sufrimiento que causó esa organización en las personas y el terror que
que pudieron pasar algunas personas en ese lapso de tiempo. Pero ¿cuáles son las lecciones Sí. importantes que deberíamos aprender? Que deberíamos seguir informándonos sobre el pasado de nuestro país para aprender y que no vuelva a suceder. Bueno, es un buen lugar por donde empezar. Incluso hay un dicho que Definitivamente. dice, quien no sepa la historia está condenado a repetirla, algo así. Creo que era así, ¿no? El dicho. Sí, que no sepa su Sí. historia. Pablo Está Escobar. condenado a Magnífico. repetirla. Por ¿Quién más eso, puede sí, en añadir? realidad, ¿Quién le gustaría seguir? Yo creo que a mi compañero Andrés le No. gustaría opinar. Sí, me dejó un poco embelesado la forma de responder de Tiago tan magnífica y espero poder aportar un poco. Bueno, otra de las lecciones es que verdaderamente la gente necesita a alguien en que creer, pues, ¿no? Honestamente. Sí. Hay quienes le dejan su fe a la religión, que en realidad es la mayoría, pero además de eso, se supone que debería ser el gobierno, deberían ser nuestros líderes de verdad. Pero incluso hay bromas de esto. No tenemos dirigentes decentes desde hace décadas, es increíble. Y bueno, la gente necesita una persona en la que confiar y en la que simplemente seguir, pues, ¿no? Porque no todo el mundo está hecha para ser presidente. Y si no tienes una persona en la que confía y, mejor dicho, que te cuida de verdad con acciones, pasa que terminas cayendo en esto, pues, ¿no? En el fanatismo. Yo estoy muy de acuerdo también con lo algo que dices. que, claro, sí, yo también, pero también algo o sea, que me puse a pensar justo ahorita que te escuchaba, Andrés, es que como yo dije hace un toque, el dicho este de que no sepa la historia está condenado a repetirla, por eso yo creo que es esencial, y lo digo así de todo, o sea, lo digo 100% sincero, para mí es 100% esencial que en los colegios, bueno, instituciones educativas en general, enseñen esto, ¿me entiendes? Tipo, enseñen lo que es esta pequeña parte de la historia del Perú, que obviamente es fea, es algo que es de verdad demasiado, digamos, horrible de recordar para la gente incluso que la vivió, seguro algunos profesores habrán vivido de pequeños. Y obviamente, o sea, como digo, este cachito de la historia del Perú que ya la conocemos, es una historia demasiado grande, es demasiado importante como para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en un futuro que probablemente esté cercano, considerando la situación actual del Perú, del país. Por eso mismo reitero que esto debería ser un tema de los más principales en cada colegio o institución educativa del Perú. Y ya por último. Algo que me gusta y No, respeto a no, tu no, 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 yo voy a por favor, responder. por No, favor. no, no he respondido. Por Por favor. favor, por favor, por favor. Por favor, cálmense. Bueno, yo quería responder porque ya más tiempo esperando. De que ya fundamentando lo que a lo que dijeron mis compañeros Andrés y Marcelo, primero recordando lo que dice Andrés sobre la necesidad de las personas en decir en qué creer, porque, o sea, muchas personas, aunque, o sea, no tan bien intencionadas por todas las cosas horribles que cometieron, o sea, en realidad buscaban como que un bien mayor, lo hacían por un bien mayor que, o sea, su ideal, aunque no era realista, aunque no era factible ni llegó a suceder, o sea, en realidad venía de lo que era una realidad que arrastraron por mucho tiempo y de hecho que estaba muy mal. Y lo mejor que podemos aprender tal vez como lección para el país y evitar ese tipo de sucesos se debe a mejorar la calidad de vida, aprender de cuáles fueron las causas que nos llevaron hasta esto. Y también con lo de Marcelo, de que todos, o sea, con lo de Marcelo y con lo que dijo Tiago también, de que todos tenemos que aprender, tenemos algo que aprender sobre esto y de recordar nuestra historia. Verdaderamente es muy importante porque, por ejemplo, después de lo que pasó con el Holocausto en Alemania, también se censuró y se sigue censurando muchísimo lo que pasó, tanto que no se enseña en las escuelas y se prohíben libros. Yo considero que incluso habiendo partes tan feas que solo pueden llamarse feas de la humanidad, que es un adjetivo un poco infantil, pero ¿cómo lo puedo llamar?
siendo honestos, la gente cae en querer esconderlo, pero no se debe esconder, el conocimiento simplemente es poder. El pasado es Aunque hace algo que sufrir, también no se puede esconder. pero la ignorancia es felicidad. Es algo inevitable. Muy importante. Los recuerdos, todo, Y son Tiago algo que que van me a vivir en quería, generaciones. Tiago que quería hablar anteriormente, ¿qué tiene que decir ahora? Bueno, yo la verdad es que estoy bastante sorprendido sobre la cantidad de conocimiento que hemos acumulado a pesar de ser tan jóvenes, porque es sorprendente que en la sociedad actual haya gente que... ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? Todo lo mismo. sorprendido. Continúa. Porque, bueno, hay gente que actualmente no sabe mucho del tema y tiene a la par de nuestra edad y siento que admiran mucho a Abimael Guzmán y nosotros estamos tan informados que sabemos lo mal que hizo y lo odiamos. Yo creo que por eso mismo también deberías hacernos la siguiente pregunta. Y bueno, la siguiente pregunta es que ¿creen que sea posible que una persona vuelva a aparecer para hacer estas calamidades? Como un profesor, ¿no? Sí, ajá, como un Un profesor. profesor de DPCC, ¿no? Sí, Sí, que será puede de ser. De PCC. sociales. Bueno, ¿quién empieza? Es... ¿Te gustaría responder la pregunta? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gustaría? Ah, ya. Ya, empecé. Esto Bueno, va yo a creo quedar al que final, ¿Yo weón. quiero empezar? la verdad opino que sí, probablemente en un futuro vuelva a aparecer un líder revolucionario porque siempre se repite la historia, o sea, si hubo una vez, también puede pasar otra vez, así que Mm. espero que algún día sí va a volver a aparecer otra persona que sea igual. Creo que es, si me permiten hablar, importante esa palabra, la de revolucionario, porque suele tener un matiz más bien, bueno, libertario, bueno, ¿no? Un matiz que suele ser como esperanza de cosas Mesiánico. buenas venideras, pero no es así. También, Le- ¿cómo? no, sí, habla. Ah, bueno, también como tú dices, Andrés, o sea, también es parte de, ¿no? Porque si te das cuenta, actualmente el Perú está pasando por un momento en lo que es las huelgas de las asociaciones de transporte, etcétera. Algo así comenzó Sendero Luminoso, porque son organizaciones externas al Estado que están intentando hacer un cambio contra el Estado. O sea, están Claro. intentando hacer o sea, el cambio que están intentando hacer, que obviamente el Estado no les está proporcionando estos reclamos que ellos están haciendo, no están siendo escuchados, por lo que se están levantando. Y por eso mismo ha habido feriado estos últimos días, el 12 creo de noviembre. Muchos de Y nosotros bueno, o estamos de sea, acuerdo con que lo hagan. exacto. Bueno, claro, pero, o sea, lo que voy es que no estamos tan lejos de ese, o sea, de algo, que pase algo similar. Por lo que yo creo y de verdad me encantaría que, como tú dices, Andrés, no sé, un líder, un presidente bueno, un presidente decente, haga un cambio para que así ese tipo de problemas, como bueno, estas diferencias ¿No? entre el Estado o sea, claro, puedan ser resueltas y no lleguen a más. Y bueno, por último, yo pienso que tanto que se produzca de la misma forma en la que ocurrió con la historia de Sendero, o sea, es posible que vuelvan a brotar ideas así, incluso de la misma rama, pero no veo tan posible de que, o sea, la influencia de ese socialismo, comunismo, actualmente no es igual de fuerte y además existe como mucha más información y manejo de, de información, así que, o sea, si se tiene que hacer algo así, se tiene que hacer en mucho secreto y se tienen que tomar en cuenta muchas más cosas como lo que es el internet, los medios de comunicación y muchas cosas más que han cambiado desde esa época. Así que
o sea, creo que es difícil que ocurra de la misma manera, al menos por cómo está el país actualmente, pero digamos de que volvemos a pasar por algún tipo de crisis y nos enfrentamos a la necesidad de un cambio, o parte del país se enfrenta a la necesidad de un cambio y vuelven a levantar las armas contra el pueblo, contra su propio gobierno. Así que tal vez sea posible, Muy pero yo creo que aún no en un estamos largo muy tiempo. cerca. Por eso hay que Claro, recordar la historia. eso es lo más importante. Así que ya saben, muchachos, la historia es importante. Manténganse informados y nos volveremos a ver para la siguiente temporada. Chao. Y no, Adiós, no muchachos, los olviden amo. likes y comentarios. Los queremos mucho. Muchas Y nada, gracias, muchas un gracias. saludito especial, un saludo especial para el profe Daniel Sánchez, que nos está escuchando ahorita mismo. Y nada, profe, lo queremos mucho Sí, y ya no sé. pónganos buena nota. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, despídete. Chao, profe, lo quiero mucho. De tus fans también. Lo quiero mucho, también quiero mucho a mis fans. La verdad que los amo a todos. Un abrazo, un beso. Gracias.